Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad también. Bien, empiezo de una vez, ingeniero Noriega. Ya. Bien, antes me gustaría conocer un poco las características del auditorio. ¿Son colegas? María Luciana y Marcelo Samuel son profesores de la universidad. Marcelo, ¿son colegas? ¿Son colegas? Estudiante. ¿Y Luciana? Ay, ya, ya, muy bien. Bueno, ok. Entonces, en el tránsito de la ponencia, em, voy a tratar de enfocarlo sobre todo a la parte de estudiante y egresado. Honestamente, yo había hecho una presentación orientada sobre todo al grupo docente, ¿no? Pero voy a tratar de adecuarlo y yo creo que más bien esta ponencia nos va a servir para interactuar. No hay problema, pueden ustedes redactar sus preguntas en el chat para ir interactuando, sobre todo teniendo en cuenta de que el requerimiento que se tiene ahora acorde con la ley universitaria es que la graduación como ingeniero, como licenciado o cualquiera sea el título que las universidades ofertan es a través de tesis. En consecuencia, no vamos a separarnos de esa luminaria. Y por supuesto, voy a enfatizar aspectos de oportunidades sobre las cuales ustedes, egresados, podrían hacer esas propuestas de investigación. A ver, voy a compartir. Pediría por favor si me confirman. Sí, ya pueden observar. Bien. Mm, como les dije anteriormente, para los que se acaban de unir, esta ponencia tiene una orientación muy, muy definida hacia profesionales, docentes, pero no deja de ser relevante por las razones que argumenté respecto a la necesidad que se tiene de elaborar proyectos y ejecutar tesis de investigación con fines de titulación en todos los niveles de la educación superior universitaria. Para titulación, en un primer momento, licenciatura o ingeniería, para grado de maestro, maestra o magíster, y también por el grado de doctor, que son los grados que la universidad está ofertando en el país. Ok. Bien, yo siempre parto definiendo algunos conceptos que sí son relevantes, sobre los cuales posteriormente vamos a referirnos. Estos son dos aspectos importantes porque nos permiten luego comprender cuáles son las características de cada uno de ellos. Los proyectos de investigación y publicaciones científicas definitivamente son documentos diferentes, sin duda alguna, pero debo precisar que el primero, el proyecto de investigación, marca el comienzo de la investigación, mientras que la publicación científica lo termina. Es decir, vamos a hablar de ambos extremos. Vamos a hablar del primero, en donde uno gesta una idea, en el cual vierte los detalles metodológicos, procedimientos sobre los cuales se pretende demostrar algo que previamente ha sido documentado, ha sido leído, ha sido revisado o tal vez discutido por un grupo de académicos, ¿no? Esas discusiones muy usualmente conducen a la elaboración de hipótesis, de ideas, conjeturas previas, que con asidero, con fundamento científico y evidencia también, uno puede prever qué resultados podría obtener producto de la ejecución de ese trabajo. En la mayoría de los casos, sobre todo en ciencias,
Esto involucra aspectos relacionados con experimentación dentro de contextos de laboratorio, de invernadero o de campo, dependiendo obviamente del nivel en que se quiera trabajar, porque uno puede elegir. Por ejemplo, mi tesis de pregrado yo lo hice en los tres niveles, lo hice en laboratorio, invernadero y campo. Demanda mucho tiempo más, sin duda alguna, y eso sí es verdad. Demanda tiempo para ejecutarlo y también esfuerzo para hacerlo, además del recurso económico que no todos tienen el privilegio de disponerlo para invertirlo. Pero es gratificante porque uno sigue la secuencia de los eventos en esos niveles. También, por otra parte, hay revisiones documentales especializadas que podrían servir tal vez como insumo para la formulación de un proyecto de investigación. Y de eso también vamos a hablar en esta ponencia. Por su parte, la publicación científica, como ya les manifesté, es la última fase de la investigación y consiste justamente en la divulgación de lo que se encontró, de los hallazgos, de los resultados que previamente usted ha reportado en informes de investigación. A diferencia de un informe de investigación común y corriente que tiene un alcance muy intrínseco dentro de las entidades que en muchos de los casos financian estas investigaciones, las publicaciones científicas tienen otras características y es que el nivel de rigurosidad que se emplea para efectos de elaborarlo y también esta pueda ser admitida luego para efectos de publicación, requiere obviamente un nivel de conocimiento especializado en la temática, tanto del que elabora como el del que revisa. Entonces, se tiene niveles de credibilidad aquí y justamente esos niveles de credibilidad de la publicación científica son la garantía de que estos sean replicables, puedan ser corroborables, tanto a nivel de resultados como también de proceso, es decir, a nivel de metodología. Entonces, vamos un poco a ir definiendo la idea. Los proyectos de investigación, bueno, para que puedan ser admitidos, definitivamente tendría que tener relevancia científica. La relevancia científica se vincula mucho con el background o lo que nosotros conocemos como bagaje o estado del arte o, para hablar un poco en lenguaje coloquial, de lo que ya se tiene avanzado, publicado respecto a la temática de mi interés. Entonces, esa es la relevancia científica, la comunidad especializada en la temática. Por otra parte, el impacto social tiene otro tipo de perspectiva, se orienta mucho más a aquellos proyectos que buscan una solución que es parte intrínseca también de un conjunto de pobladores o una sociedad. Entonces, ellos advierten un problema y lógicamente el investigador interviene buscando una solución del mismo. Entonces, a eso se refiere el impacto social. Muchas veces, y eso sí es cierto, no necesariamente el nivel de relevancia científica se vincula o es recíproco al impacto social. No siempre es así. En algunos casos hay proyectos que tienen mucho impacto social y no tanta relevancia científica. Entonces, o viceversa, ¿no? Tiene mucha relevancia científica, pero poco impacto social. Y allí viene la distinción de los tipos de proyectos, ¿no? Proyectos de ciencias básicas y proyectos de ciencias aplicadas, que es lo que fundamentalmente el CONCITEC lanza en sus convocatorias anualmente. Por otra parte, la publicación científica, como les dije, tiene otras características. La originalidad de la publicación sí es relevante y esto se vincula directamente con la relevancia científica del proyecto de investigación que dio origen a esta publicación. El nivel de actualidad también. Y es que hace unos 3 años atrás hablar de COVID era pues hasta cierto punto restringido a una comunidad muy especializada de inmunólogos o de biólogos especialistas en la temática, virólogos tal vez, que sí estaban interesados en el SARS y todas las líneas o linajes de especies de esta familia de coronavirus. Ahora no. Ahora es un tópico transversal, un tópico que se toca
obviamente, no propiamente por la naturaleza misma de los agentes causales, y me refiero al coronavirus, al SARS-CoV-2, sino también a los efectos de la pandemia, producto obviamente de estos 2 años de restricciones sanitarias y demás detalles socioculturales y sobre todo en el aspecto de salud pública. Entonces, esa característica de actualidad va cambiando y es obviamente evolutivo en el contexto sociohistórico. Por esa razón, hay que estar vinculándose permanentemente dentro de la búsqueda de información con literatura científica que no sea tan antigua. Entonces, cuando yo empiezo a visualizar un tema que probablemente haya tratado muy, tal vez a la ligera, o haya nosotros escuchado en algún congreso, o lo haya hablado con mis colegas o con mis profesores, etcétera. Este tiene que luego, en una segunda fase, ser revisado a nivel de qué nivel de actualidad tiene. Y acorde con eso, yo tomaré la idea y empezaré a formular mi proyecto. Eso garantiza el nivel de actualidad que tenga la publicación científica. Por otra parte, el proyecto obviamente no tiene ni evidencias ni fundamentación propiamente dicha a manera de resultados. Claro que sí, para efecto de fundamentación teórica, sin duda alguna yo tengo que acudir a las fuentes, ¿no? Y tendría que hacer una revisión exhaustiva de la literatura vinculada con ese tema. Pero obviamente en la publicación científica yo además tendría que mostrar las evidencias de los hallazgos o resultados producto de la ejecución de los proyectos de investigación. Hay un tema interesante y es el de la redacción científica. Generalmente las personas, los seres humanos, como nos expresamos, redactamos. Entonces hay un vínculo muy estrecho entre los modos de expresión y los modos de redacción. Eso en el tiempo y con la praxis, lógicamente va a tener que ser mejorado. Y allí tiene que hacerse presente un especialista que debería acompañar en el proceso de elaboración de este tipo de publicación científica, sea esta tesis, sea un reporte pequeño, sea un artículo o una ponencia para algún congreso nacional o internacional, o en su defecto, sea un artículo original o un artículo de revisión. Entonces, se tiene normas muy claras y para ello también debo manifestarle que hay estilos de redacción. Estilos que a propósito son estipulados previamente por las entidades que se encargarán posteriormente de hacer la revisión de esos trabajos. Pero, sin embargo, si bien es cierto, ustedes están viendo, hay una vinculación muy estrecha, hay un aspecto concomitante en ambos, y es el financiamiento. Es que para proyectos de investigación se tiene que disponer de un financiamiento y para la publicación también, en ambos casos, es un elemento clave, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando uno quiere hacer la publicación científica, sobre todo en revistas de alto impacto o repositorios o editoriales que tienen impacto científico, esto irroga costos, ¿no? Irroga costos. Si estamos pretendiendo hacer la publicación en un idioma distinto al nuestro, sea este inglés, francés o cualquiera que usted desee, dentro de los idiomas en los cuales se puedan publicar. De todas maneras, se tiene que pasar a un proceso de revisión de estilo en la escritura del lenguaje en el cual usted pretende publicar. Es decir, no se trata solamente de traducirlo o emplear el Google Translate para efectos de hacer la traducción y se acabó. No, 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 no es así. Hay un proceso de revisión y eso obviamente también irroga costos. Entonces, este aspecto de financiamiento es clave y muchas veces es, en la mayoría de los casos, el mayor problema. Entonces, vamos a analizar por un lado la problemática y por otro lado las alternativas que se brindaría para efecto de superar esta problemática, distinguiendo, por supuesto, que hay aspectos que nosotros sí podemos hacer. Y digo nosotros como miembros de la comunidad científica, no como miembros de una comunidad que financia
planes o proyectos de investigación en absoluto. Entonces, la problemática se vincula a estos aspectos, ¿no? Que hay muchas des allí, ¿no? Desinterés, desmotivación, desconocimiento, desconfianza, disconformidad, ¿no? Desfinanciamiento también, por supuesto. Hay desatención en la implementación de laboratorios, sin duda alguna, ¿no? Inestabilidad institucional, claro que sí, nos cambian de profesores, para el caso de los estudiantes, o en otros casos nos cambian de autoridades también. No tenemos una estabilidad o un horizonte en el cual nosotros podríamos prever de que con esta autoridad o con este grupo de autoridades podríamos formular algo, o con esta coordinadora o este coordinador o este decano, yo puedo prever algo de gestión. No se tiene eso en nuestra entidad. Por otra parte, también se tiene ineficiencia en los procedimientos administrativos y esto va tanto para los profesores que optan por hacer o propuestas de proyectos de investigación y que estos siguen su curso después de la vicepresidencia de investigación hacia los entes o los órganos administrativos de la universidad. Y por otra parte, también para los estudiantes egresados, ¿no? Que tienen que tramitar o hacer su proceso, su procedimiento de trámite para la generación de, incluso la aprobación de su proyecto de investigación. ¿Y qué será para aquellos que optan por hacer publicaciones científicas como alternativa para titulación? También hay una ineficiencia en los procesos administrativos y es que un defecto detectado, y les digo ya desde ahorita, dentro de la universidad está relacionado con la poca claridad de los procesos. O sea, no hay claridad en los procesos, solamente se estipula y se dice, por ejemplo, la titulación de los estudiantes será mediante tesina o mediante una tesis, ¿no? O un trabajo de suficiencia, eventualmente pueda surgir este. Y adicionalmente, estos trabajos pueden ser publicados o pueden ser redactados a manera de artículo científico. Nada más dice la normativa, pero no te dice cuál es el trámite que se tiene que seguir, no te dice si debes disponer o no de un asesor ad hoc que debería acompañarte en la propuesta, no te indica si es que debería antes generarse algún tipo de presentación o presentación previa ante un jurado, no te indica si el jurado se elige antes o después de la elaboración de la propuesta, no te dice muchos detalles. Entonces, esos detalles hacen que el procedimiento administrativo que se tiene en la universidad sea definitivamente ineficiente. Ahora, ¿qué alternativas se podrían visualizar en un escenario ideal, no? Ideal. Ante el desinterés y desmotivación, definitivamente hay un proceso de motivación, ¿no? Y para ello se busca lógicamente la incursión de la comunidad universitaria en donde no solamente los profesores sean los que fomenten ideas de investigación nuevas hacia sus alumnos, sino también que entre profesores haya esa retroalimentación y permítase también con ello generar ideas de proyectos de investigación en donde se involucren a los estudiantes como parte constitutiva. Para ello se requiere de capacitación, claro que sí. La capacitación es permanente. Nada está escrito en piedra y mientras las cosas vayan evolucionando en los ritmos históricos temporales que se tiene, entonces se tiene que actualizar información, se tiene que actualizar procesos. Hasta 2 años atrás no se hablaba de educación virtual como alternativa, e incluso yo recuerdo que la ley universitaria prohibía o hacía un menoscabo hacia aquellos estudiantes que optaban por hacer estudios de tipo a distancia en lugar de presenciales. Ahora no, se tiene un escenario diferente. Se está optando por esta modalidad porque se ha visto que sí tiene resultados y no deja de tener calidad para ciertas carreras. O sea, habría que hacer el distingo también entre uno y otro. Pero de todas maneras, eso implica capacitación para aprender a hacer el planteamiento de un proyecto, para aprender a redactar, para aprender a citar, etcétera. O sea, es un proceso que debería estar institucionalizado. Eso implica también de que en ese proceso haya cohesión de los equipos de investigación. Los equipos de investigación funcionan en nuestra universidad a manera de islas y eso hasta cierto punto resta este tipo de motivación porque
lejos de generarse competitividad, que a priori yo podría asumir eso como la idea original, es decir, que estoy compitiendo el equipo A con el equipo B, C, lejos de generarse ese tipo de competencia, ¿no? Por el contrario, se genera una especie de desmotivación, ¿no? Porque dice, bueno, mi equipo no pasa nada, en mi equipo no hay movimiento, en mi grupo de WhatsApp no se mueve nada. Y allí empieza un poco a introducirse el desinterés y la desmotivación, que es parte de la problemática. Entonces, esta cohesión de equipos debería ser monitoreada en caso de los estudiantes por profesores, ¿no? Y no debe tener un solo profesor, debe tener muchos profesores que forman parte de un mismo grupo. Y obviamente, ante la falta de un profesor, el estudiante o los estudiantes podrían acudir a los demás profesores que forman parte también de ese equipo de investigación y de manera equivalente hacer las consultas y obtener las respuestas que ellos necesitan. El tema de identidad nacional identidad institucional, discúlpeme, en la universidad yo lo veo honestamente y se lo digo directo, muy, muy precario. No hay identidad institucional y lo digo por algunos colegas, no por todos. Por el caso de los estudiantes, por el contrario, no ocurre eso. En los estudiantes sí existe mucha identidad institucional, pero en algunos profesores esto no se da, por no decirle en la mitad y un poco más, en donde he visto, y perdónenme si voy a afectar a la susceptibilidad de algún colega por allí, pero he visto de cerca de que hay una preferencia por trabajar o hacer trabajos o publicaciones para otras entidades en lugar que la UNTELS. Es decir, es que acaso tienen mayor reconocimiento por publicar en otra entidad o es que su identidad está más vinculada con las otras instituciones. Entonces, ese es un tema interesante que tendríamos que hablar entre todos y tal vez hacer un efecto de reafirmación de la identidad institucional que no se tiene. Por otro lado, también, y eso sí es importante manifestarles, hasta ahora, por ejemplo, yo no he visualizado, situación que sí he visualizado en muchas otras entidades en donde he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Gracias a Dios. Y miren, no se tiene definido líneas que podrían liderar dentro de las carreras profesionales. Entonces, como se carece de ese tipo de lineamientos en el cual se tienen tal vez lo que se denominan carreras bandera, ¿no? Como si lo tienen otras entidades, no quiero dar nombres, ¿no? Entonces, tal vez el tema de identidad institucional se siente un poco restado, ¿no? Entonces, faltaría definir en qué somos fuertes, qué es lo que tenemos. Un análisis de FODA sería muy interesante para empezar a trabajar el tema de identidad institucional y lo dejo allí como punto importante. La programación de fondos. Esta programación de fondos que vendría a copar o a solucionar entre un ideal escenario, ¿no? La problemática de desfinanciamiento. Miren ustedes de que se refiere sobre todo a que en estos 2 últimos años, por no decirle que este es el tercer año, no se cuenta con un financiamiento para realización de trabajos de investigación. Y eso como que resta, ¿no? La motivación también y desinterés, debido a que si yo voy a hacer un trabajo de investigación, me refiero al grupo de docentes sobre todo, ¿no? Que va a irrogar costos de mi peculio, de mi salario, de mi sueldo, pero va a ser para beneficio de la entidad. Entonces, caramba, discúlpeme, yo tengo mi familia, tengo mis propios gastos, mis propios costos que cubrir y yo no tengo plata para financiar un proyecto de investigación. O sea, estoy asumiendo una posición, ¿no? Y eso pasa en muchos colegas. Y lógicamente es comprensible, ¿no? ¿Por qué? Porque por esa misma razón, tal vez muchos colegas tienen la obligatoriedad o se ven obligados a prestar servicios a otras entidades. Entonces, es importante, imprescindible de que en la medida de lo posible se tenga programado fondos en donde los proyectos que son liderados por docentes puedan ser financiados y dentro de estos pueda financiarse también a los estudiantes que forman parte y puedan ejecutar sus tesis para efectos de titulación, ¿no? La planeación estratégica en la implementación de laboratorios.
Eso es una constante, ¿saben? Y lo escucho no en UNTER, lo escucho desde que yo tengo, experiencia laboral en la docencia universitaria. O sea, todo el tiempo pasa lo mismo, todo el tiempo se quejan de lo mismo, estudiantes y profesores. O sea, indican, ¿no? No se cuenta con con materiales, no se cuenta con insumos, no se cuenta con equipamiento en los laboratorios. Ya está obsoleto, ya está desfasado, ya están vencidos, ya están rotos, ya no sirven, etcétera. O sea, creo yo de que aquí sí debería tenerse y aplicarse una planeación estratégica, ¿no? Y es que me pongo a pensar y lo dejo también la pregunta en el aire, es que los profesores no saben qué reactivos o cuántos reactivos podrían gastar o estimar el gasto en un semestre, es que tal vez los gestores de los laboratorios no sabrían o no tendrían tal vez conocimiento respecto a que un equipo tiene un tiempo de vida útil, y lo dejo entre comillas, el tiempo de vida útil de unos 10 años, 8 años, y que necesita mantenimiento para efecto de mantenerse en ese tiempo, y que en 5, 6, 7 años yo tendría que renovar ese equipo. Es que no se puede visualizar eso. O sea, no se tiene una visión estratégica para seguir implementando mis laboratorios. ¿Por qué se tiene que seguir con lo mismo? Y es que cada vez que se hace adquisiciones o compras, si bien es cierto, todo el mundo aplaude y todo el mundo está feliz, y lo digo por mí también porque yo lo hago, no se tiene ese plan. Los planes de mantenimiento, para empezar, si bien es cierto, quedan escritos en los papeles, no se respetan. Y muchos de esos equipos que prestan servicios en los laboratorios para la ejecución de las prácticas de laboratorio, obviamente por el manipuleo, por el uso y también, ¿por qué no?, por las condiciones climáticas en que está, que entre paréntesis deberían observarse también eso, entonces tienden a deteriorarse con mayor rapidez. Entonces, creo yo de que la planeación estratégica de la implementación de laboratorios debería ser parte constitutiva del departamento de calidad adjunto a la vicepresidencia académica, ¿no? Que podría vincularse también, ¿por qué no?, al departamento o a la vicepresidencia de investigación como parte de las actividades de investigación, sobre todo con fines de obtención de títulos universitarios. El proceso de institucionalización ya está en proceso, bueno, ya se tienen avances al respecto y eso definitivamente considero que es importante para generar estabilidad institucional. Y en esa misma línea, el dinamismo de los procedimientos administrativos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? A ver, y justamente de lo que ya habíamos previamente conversado, ¿no? Plantear eventos de capacitación. Entonces, los eventos de capacitación son relevantes en la medida de que cumplan una función y tengan una misión definida. No se trata de capacitar por capacitar, o de hacer un proceso en el cual definitivamente yo no podría tener garantizada una aceptabilidad, ¿no? Traer un ponente muy bueno y definitivamente tener un auditorio con 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, dice usted, no tendría relevancia. Ahora, si es que el curso de capacitación es muy especializado y solamente requiero de esas 5 o 6 personas, que sí son los que van a estar, como diría Vallejo, ¿no? Son pocos, pero son. Entonces, sí sería relevante. Habría que hacer el análisis qué tipo de capacitación se requiere y para qué grupo humano, ¿no? Para qué grupo humano. Entonces, esto definitivamente debería estar plasmado dentro del plan estratégico institucional, ¿no? Y para ello, para el caso de los docentes, sí se hace importante la descarga de actividades no lectivas. Particularmente le digo por mí, que formo parte de 3 comisiones en mi carrera profesional. Además, como de este cumplo o desempeño un cargo dentro de la vicepresidencia de investigación. Además, tengo que cumplir mis funciones como docente de investigador de la universidad. Además, soy profesor de la carrera de ingeniería ambiental. Además, soy papá. Además, soy esposo, además, soy hijo, es decir, además, muchas cosas que si bien es cierto, son parte de la cotidianidad, no deja de ser importante realizarlo. Y para ello yo creo que hay actividades no lectivas que sí podrían generar tal vez espacios para que podamos
capacitarnos, ¿no? Y brindar la atención que realmente se necesita en el proceso de capacitación y no estar atendiendo paralelamente muchas cosas, ¿no? Sino que dedicarnos a lo que estamos. Ahora hemos iniciado una capacitación con un grupo de colegas en patentes, pero no se nos ha descargado de demás actividades. Es decir, además de todas las que les he dicho, tengo ese curso de capacitación en patentes y eso demanda mucho tiempo. Entonces, considero yo que es tan sencillo y va el mensaje para los directivos, descargar en actividades para aquellos colegas que sí están involucrados en actividades de capacitación. Obviamente, esto también requeriría de un monitoreo y supervisión para evitar algún tipo de sorpresa que podría suscitarse. Y ustedes me entienden a qué me refiero con lo de sorpresa, ¿no? Es decir, que tengamos profesores que no se dedican y además están descargados y se dediquen a otras actividades y no a lo que realmente se requiere para efectos de. Entonces, la formación de los equipos de investigación se hace interesante, la formación de grupos de investigación. Hace más de 3 años que yo no escucho que nuevamente ha habido petición. La última vez que se hizo la petición para la formación de grupos de investigación fue el año pasado. Yo hice una propuesta, pero bueno, fue desestimada en su momento. Espero de que a raíz de la aprobación de las nuevas líneas de investigación de la universidad se haga tal vez una reactivación de los grupos de investigación y se propicie también la búsqueda de la sinergia de los esfuerzos de los colegas y con ello también llevar a nuestros estudiantes dentro de. La identidad institucional, ya hablamos de eso, ¿no? Entonces, hay docentes especializados, sobre todo en el área, en el departamento de cursos generales o asignaturas generales, creo, ¿no? No recuerdo, perdónenme, la denominación del departamento que está, que soporta toda la parte básica de los estudiantes, ¿no? Matemáticas, química, etcétera. Entonces, yo creo que allí hay colegas, hay sociólogos, hay filósofos, hay educadores que podrían trabajar este tema de identidad institucional y que también por reconocimiento yo asumo también una situación de someterme al proceso de capacitación, porque ellos son los expertos. Yo no soy experto en esta temática. Entonces, pero sí se hace importante la realización de los mismos, ¿no? Y no solamente abocarse a capacitaciones técnico-normativas que sí son importantes, como lo que estamos llevando a cabo en esta semana de inducción, en donde obviamente hay aspectos relevantes, ¿no? Que se tienen que observar de índole técnico, pedagógico y también normativo, ¿no? Para efectos de realización de la labor académica. Pero por ejemplo, no se tienen eventos de socialización, no se tiene eventos culturales también, en donde haya esa interacción de identidad institucional. Son ideas, obviamente los expertos tendrán un poco más de autoridad para hablar al respecto. En la programación de fondos, como le decíamos, ¿por qué? Y esto fue una pregunta que se ha suscitado en mi mente hace un tiempo atrás. ¿Por qué siempre tenemos que esperar techos presupuestales, ¿no? Es decir, ¿por qué razón se indica de que, bueno, pues para el próximo año se va a tener 150.000 soles para financiamiento de proyectos de investigación? ¿O por qué tenemos que esperar que tal vez baje a 80.000 o suba a 200.000, etcétera? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer una proyección de cuánto requeriríamos para hacer o para ejecutar proyectos o publicar obras científicas el próximo año? Creo que tendríamos que cambiar la situación, ¿no? Y decir, pues bien, los profesores organizados en grupos de investigación se han planteado la meta de hacer o tener unas 5 publicaciones el próximo año. Muy bien, esas publicaciones van a ser un libro, van a ser y 4 artículos o 5 artículos, etcétera. Y financiar también la publicación de una tesis o una tesis de posgrado, de pregrado, etcétera. O sea, y eso irroga costos. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un planteamiento, no? Se plantea y se dice, pues bien, para este próximo año, 2023, se requeriría tener tanto porque vamos a ejecutar A, B, C, D, F, G eventos, ¿no? O acciones. Entonces, si no se parte a la petición, obviamente estamos observando lo que hemos venido viendo. Entonces, que cada año se ha ido reduciendo el presupuesto, ¿no?
Y se reduce el presupuesto porque definitivamente se priorizan otros gastos, que son importantes, sin duda alguna. O sea, no estoy cuestionando la relevancia del por qué se prioriza A y no B, sino que lo que yo estoy poniendo aquí sobre el tapete es por qué nosotros los profesores, junto con nuestros estudiantes, nos señalamos qué proyectos vamos a hacer el siguiente año, cuántas obras científicas planeamos publicar y sobre eso hacer una estimación de cuánto podríamos requerir para ejecutar ese gasto. O sea, hacerlo al revés, ¿no? Y eso tiene que ver con la planeación estratégica, ¿no? Y justamente se vincula a lo que anteriormente dijimos, ¿no? ¿Por qué no se puede calcular el tiempo de vida útil de un equipo de laboratorio, ¿no? ¿Por qué no se puede prever la adquisición de equipamiento nuevo acorde con las tendencias tecnológicas? O sea, tenemos siempre que esperar que los estudiantes se quejen, hagan una revuelta o los profesores estén de, como yo le digo siempre, ¿no? De mandiles caídos, ¿no? O de plumones caídos para efectos de decir, oye, sí, pues no hay reactivos y por esa razón la clase no se puede realizar y tengo que explicarla nomás. Entonces, yo creo que allí también faltaría un poco de dinamismo, ¿no? Entonces, por un lado, predisposición de los directivos y por otra parte, también propuestas, un poco de iniciativa por parte de los colegas y también empuje de los estudiantes, ¿no? La institucionalización está en proceso, sin duda alguna, eso ya tiene un avance interesante, ya se tiene comité electoral, va a haber convocatoria a nuevas autoridades y esperamos que con ello los procedimientos administrativos se puedan simplificar. Ya hablamos al respecto y no voy a repetir por cuestiones de tiempo. ¿Qué oportunidades tenemos para elaborar proyectos de investigación, publicar obras científicas o lo que estábamos conversando anteriormente, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta para hacerlo? Nos falta motivación, nos falta capacitación, nos falta cohesión de los equipos. ¿Qué nos falta? Identidad institucional, nos falta institucionalizarnos, nos falta planeación estratégica e implementación de laboratorios. ¿Qué nos falta? O sea, partamos definiendo qué es lo que nos falta, ¿no? Si usted dice, no, nos falta fondos. Ah, muy bien, pues veamos fuentes de financiamiento. Pero tienes la idea de proyecto. Entonces también te falta motivación. Sí, yo tengo la motivación, pero no sé cómo hacerlo. Entonces te falta capacitación. Sí, pero necesito también la incursión de otros colegas. Pues bien, cohesiona tu equipo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo partimos con preguntas y respuestas en un método socrático hasta llegar qué es lo que realmente podría faltarnos? Entonces, acorde con eso, nosotros podríamos elaborar proyectos científicos y también hacer revisiones de trabajos, revisiones sistemáticas de trabajos que podrían generar nuevas ideas para publicación. En caso nos falte ideas, aquí tengo algunas. Por si acaso, como les dije, yo soy profesor de ingeniería ambiental. Entonces, como verán, muchas de estas ideas están orientadas hacia justamente ese rubro, ¿no? En caso nos falte algunas ideas, se tienen proyectos de metaanálisis, aprovechando convenios con universidades. Por ejemplo, está vigente el convenio con la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, de Colombia. Hay cartas de entendimiento que se tienen con OEFA, en donde yo tengo un proyecto de investigación, con el IAP, con otras entidades de investigación que no se están explotando, ¿no? O sea, se tienen convenios firmados entre la universidad que deberían ser aprovechados y por otra parte también debería ser motivo de consulta por parte de los colegas, ¿no? Para saber qué tipo o con qué entidades se tiene y qué es lo que contiene el convenio o la carta de entendimiento entre las dos entidades, ¿no? Para que acorde con eso se podrían generar algunas propuestas dentro de lo que ellos podrían proveernos. En mi caso, por ejemplo, le voy a referir tenemos un trabajo de metaanálisis con OEFA. OEFA nos ha provisto de la data y lo que estoy haciendo junto con el equipo de investigación es tratando de hacer un análisis más allá del análisis que ellos tienen, un metaanálisis con la información sobre algunos puntos de monitoreo de aguas en el mar de Piura, ¿no? En fin, o sea, hay mucho potencial allí que revisar y te diría cuestión también de ponernos en contacto. Es tan fácil ahora de escribir un correo
o mandar un mensaje, si es que se tuviera el número de contacto por WhatsApp, para consultar con qué persona podría yo tener una conversación. Ya no necesito movilizarme hasta OEFA, ya no necesito movilizarme hasta allá. Puedo armar una reunión o consensuar una reunión por Zoom o por cualquier otro medio digital sin necesidad de moverme de mi casa, a diferencia de antes de la pandemia, ¿no? En donde si yo tenía que ir, ingresar mi carta, en fin. Hay proyectos de innovación científica tecnológica también, ¿no? Y aquí es importante la ubicación estratégica en donde está la universidad y que definitivamente se tiene el parque industrial más grande de Lima, ¿no? Que es la zona industrial de Lima Sur. Hay muchos requerimientos, muchas necesidades por parte de este grupo de inversores, ¿no? De inversionistas, que sería interesante escucharlos. Aquí se ha desconectado la universidad durante todo este tiempo. Es más, y le digo con toda honestidad, yo he percibido desde que entré a la universidad que no existe un match, no hay no hay un acoplamiento entre los requerimientos de los industriales de Lima Sur, sobre todo del Parque Industrial de Villa El Salvador, y la universidad, ¿no? Eh, Otra noticia que lo vemos frecuentemente, ¿no? Por la televisión es que definitivamente el tema de los fertilizantes y la adquisición de los mismos por parte del gobierno peruano está en peligro desde el año pasado. Y esto, bueno, es una crítica que ustedes ya tendrán de manera particular, ¿no? Yo también tengo la mía. Pero es importante ver el tema de los fertilizantes no como un problema, como los agricultores podrían verlo, sino nosotros como investigadores como una oportunidad de desarrollar fertilizantes alternativos, ¿no? Es decir, ya, ok, ya no se puede adquirir los fertilizantes ni de Italia, ni de Rusia, ni de Ucrania, ni de ningún tipo de esos países que actualmente están en conflicto, que son los mayores productores de fertilizantes en el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Es que requerimos necesariamente esos fertilizantes o podríamos generar nuestros propios fertilizantes o tal vez emplear fertilizantes alternativos que podrían paliar, ¿no? La crisis alimentaria que se podría venir? Entonces, sobre eso podríamos empezar a formular algunos proyectos de investigación que podrían ser relevantes. Por otra parte, recuerden de que también los cambios climáticos están mucho más intensos y ustedes lo están sintiendo durante este año, sobre todo, ¿no? Va a haber una sequía muy prolongada y eso ya lo dijo el PNUMA y también lo dijo la ONU y todo el mundo lo está anunciando ya hace más de 4 meses. Sequía que ya se está observando en muchos continentes y regiones, especialmente en Asia y en África, ¿no? Entonces, la prolongación de esta temporada de frío va a ser más usual de lo que antes solía darse y eso implica lógicamente que el periodo el fotoperiodo que se viene a continuación va a ser mayor y en consecuencia la sequía también. Entonces, tendríamos que empezar ya desde ahora a gestar algunos proyectos con cultivos resistentes a sequías que podrían tal vez ser una alternativa para no disminuir considerablemente la garantía de la seguridad alimentaria que se requiere en el país, ¿no? O al menos en los lugares donde nosotros podríamos con modestia trabajar. Proyectos de energías alternativas para cambiar la matriz energética en hogares. Yo soy muy partícipe de esto, es más, yo ya lo tengo como proyecto para el siguiente año. La energía definitivamente está subiendo, cada vez la tarifa por watt es mayor y lógicamente la demanda de energía en muchos hogares para efectos de conectividad, ¿no? En donde se tiene mayores horas frente al computador, se tiene mayores horas frente a los aparatos o dispositivos electrónicos que permiten también esta conectividad. Se tiene mayor uso de termas que usan la energía eléctrica para calentar el agua y podernos duchar, ¿no? Y no estar con el agua helada o inclemente frente a un momento tan interesante como es darse un baño, ¿no? Entonces, el uso de estas energías alternativas debería empezar ya a ser una tendencia que, ojo, ya está normada dentro de lo que podría estipularse como empleo de sistemas híbridos, ¿no? Es decir, utilizar la energía
que es provista por los sistemas de proveedores de energía, Edelnor, Enel, ¿no? Luz del Sur, etcétera, ¿no? Y otras que tienen sus propias denominaciones, que brindan el servicio de energía eléctrica y lógicamente te recuestan las tarifas acorde lo que ellos consideran, porque hasta cierto punto no hay una regulación al respecto, ¿ah? O sea, la regulación está en una zona gris, por lo tanto, ahí no hay muchas situaciones que podrían ayudarnos en el futuro. Entonces hay que empezar a desarrollar proyectos de energías alternativas, ¿no? Para ir cambiando de matriz energética, o en su defecto, tener una matriz energética híbrida, ¿no? Por otra parte, y esto sí es importante, ¿no? A pesar de que ustedes dirán, no, que, y muchos colegas también escucho con mucho respeto, que un poco mm, hacen un comentario hasta despectivo, y soy honesto en decírselo, sobre trabajos que involucran la actividad de enseñanza-aprendizaje dentro de las entidades universitarias. Y para mí eso es muy importante, perdónenme que se lo diga, porque además de la carrera profesional que nosotros tenemos, ¿no? En la cual nosotros hayamos podido adquirir competencias y habilidades sobre nuestra temática y nuestra especialización, ¿no? Que es respetable. Nosotros somos profesores. En consecuencia, nuestro producto no está vinculado necesariamente a un objeto, sino están vinculados a sujetos. Y esos sujetos, obviamente, están, obviamente, en un entorno. Y ese entorno online actual, definitivamente, si bien es cierto, ha tenido una evolución, sobre todo en este último año, para efecto del dictado de clases, aún tiene algunas falencias que sería interesante analizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué clase de profesionales van a salir de la universidad? O sea, en términos de competencia, ¿son acaso lo suficientemente competitivos o serían, estoy hablando en infinitivo, futuro, serían lo suficientemente competitivos para poder copar el mercado laboral externo? O sea, ¿qué se requiere ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Yo creo que esa evaluación sí se hace importante. Por otro lado, el manejo de plagas y enfermedades en cultivos en contextos urbanos. Cada vez más la agricultura urbana está ganando espacios. Y es que la revolución verde del consumo de productos orgánicos es cada vez mayor, pero es mayor también los costos de estos. En consecuencia, como alternativa, se han generado ya esta corriente de cultivos o agricultura urbana, ¿no? Pero se tiene un problema, se tiene el problema de plagas, enfermedades, ¿no? Que, como ustedes comprenderán, no es llevado de la mejor manera. ¿Por qué? Porque quienes hacen agricultura urbana no son agricultores, son aficionados a la agricultura que poco a poco van aprendiendo y que lógicamente en el proceso sí requerirían de un acompañamiento técnico, ¿no? Y allí es donde nosotros como investigadores podríamos tal vez introducirnos con algunas estrategias y buscar tal vez algunos modos para efectos de que esto sea mitigado. Me refiero a las plagas y enfermedades y que lógicamente la agricultura urbana tienda a la sostenibilidad en el tiempo. A ver, ¿qué más? Evaluaciones de riesgo en caso de desastres naturales en Lima. Esto sí es importantísimo. Y es que se está descuidando mucho esos aspectos, ¿no? Cada vez que se mueve la tierra, nos acordamos que tenemos que tener nuestra mochila de emergencia o tenemos que tener un plan de salida, etcétera. O sea, no se tiene realmente algo concreto, y es que la evaluación de riesgos en caso de desastres naturales son solamente estimados, ¿ah? Y lo que yo he podido leer y buscar no está documentado ni tiene una aproximación creíble. Solamente son estimaciones. Se estima, por ahí escuché a un especialista que en caso de un terremoto de magnitud 8 o mayor a 8 hasta 8.5 en la escala de Richter por unos 30 a 40 segundos en Lima, tendría un costo de 100.000 fallecidos, ¿no? Pero eso es una estimación. Claro, es una estimación basada obviamente en lo que él podría, desde su bagaje cultural, ¿no? Y su especialización, podría predecir. Pero ¿cuánto de eso es cierto? ¿Qué tipo de construcciones se tiene? ¿Cuál es la fragilidad? ¿Qué tipo de riesgos se tendría? Entonces,
Yo creo que el tema de riesgos de desastres naturales que no solamente se vinculan hacia el aspecto de terremotos, sino o movimientos, telúricos, sino tal vez a salidas, obviamente, de cuerpos de agua, ¿no? Y también a inundaciones, ¿por qué no? Porque recuerden ustedes el 2017 que pasó, ¿no? Entonces, no es que solamente nos afectan terremotos, ¿ah? Sino que nos afectan una serie de eventos naturales que, ante la poca preparación para poder superarlos, se transforman en desastres, ¿no? Alternativas de comunicación inteligente en casos por desastres naturales, que se vincula mucho a lo anterior. Y esto, sinceramente, lo conversé con un ingeniero electrónico, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿y qué pasa? Le digo, colega, en el caso de que hay un terremoto de magnitud 7 a 8 por 40 segundos y las comunicaciones colapsen en todo Lima y todo Lima sea un desastre con casas caídas, ¿no? Estaba asumiendo un terremoto a lo de 1985 ocurrido en México, ¿no? En Ciudad de México. O sea, ese nivel. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese día yo estoy en la universidad, estoy trabajando ya presencialmente en la UNTELS, pero tengo que venir a mi casa? ¿O qué pasa si, por ejemplo, mi hijo está en su universidad o mi hija también y ellos tienen que desplazarse hacia acá y no saben ni cómo comunicarse? ¿Qué tal si allá se lesionó, se partió la tibia o quizás se lesionó uno de los huesos del antebrazo, etcétera? O sea, miles de cosas. ¿Cómo nos enteramos? Si la mayoría ya no tiene teléfonos fijos en sus hogares. Casi todos empleamos este aparato como punto de comunicación. Es decir, ¿qué hacemos? Se cae la red de WhatsApp, se caen las comunicaciones por mensaje, se caen las llamadas. ¿Qué hacemos? Y eso, justamente, ese qué hacemos, podría ser una oportunidad para que los colegas puedan trabajar con sus estudiantes sobre alternativas de comunicación inteligente en caso de desastres naturales, ¿no? Empleo de antenas, alternativas para comunicación que podrían operar frente a estos casos de emergencia, ¿no? Y tal vez para tranquilidad de la familia, poder escuchar la voz de alguien o saber, ¿sabes qué? Sí, no te preocupes, estoy en tal sitio, en tal lugar, voy a tratar de esto, allá, entonces nosotros vamos a estar en tal sitio. O sea, ¿qué pasa post evento? Ese post evento muchos no lo piensan, ¿no? ¿Por qué no lo piensan? Porque solamente pensamos en qué debemos hacer durante el evento, pero post evento, ¿cómo nos comunicamos? Eso sería una temática interesante que podría desarrollar una línea en los colegas de ingeniería electrónica, ¿no? Desarrollo de metodologías para monitoreo de pesticidas en vegetales que expenden centros de abasto. Este es otro tema, ¿no? Que sinceramente cada vez es mayor e indiscriminado el uso de pesticidas químicos y mientras más bonito y más fresco se ve el vegetal, entonces es mayor la probabilidad de que tenga mayor contenido de pesticidas o residuos de los mismos. Y es que la agricultura se ha intensificado y cada vez menos quieren perder los agricultores en términos de ataque de plagas y enfermedades, y es mayor el uso de estos pesticidas, pero no se tiene un monitoreo. No hay metodologías estandarizadas de monitoreo de, este, de estos compuestos orgánicos persistentes dentro de estos vegetales. De los vegetales, obviamente estoy hablando que se expenden o se venden en los centros comerciales, sean estos mercados de abastos, sean mercados así tipo paraditas, o también, bueno, yo no me atrevo a opinar sobre los supermercados, ¿no? En donde se tiene el vegetal envuelto, se asume a priori que son vegetales orgánicos, pero ¿quién los certifica? Entonces, ese tema que queda como dudas, lógicamente nos podría generar algunas ideas sobre las cuales nosotros podríamos hacer propuestas de investigación. Bueno, hay que seguir lo que la sabiduría nos lo dice, ¿no? Y definitivamente buscad y encontraréis, ¿no? Llamad y se os abrirá. Muy bien. Espero no haberlos cansado, he tratado de ser lo más breve posible, mil perdones por excederme en el tiempo, pero espero sus comentarios, colegas, estudiantes. Gracias.
Gracias, Marcelo. Gracias. Honestamente, no he querido hacerlo sobre un tópico específico, no he querido que esto quede, pues, como un tema más, que no, lo que he querido es he apuntado sobre todo a la motivación, ¿no? Y a la reflexión que deberíamos nosotros asumir. Y hacia eso, está orientada esta ponencia. Muchísimas gracias, ingeniero Noriega. Gracias, colegas, gracias, estudiantes. Bueno, yo me despido.